Hola chicos, el cuento de hoy se titula La gran fábrica de las palabras y nos lo va a contar una invitada muy especial. Ella es Paula. Existe un país donde la gente casi no habla. Es el país de la gran fábrica de las palabras. En ese extraño país hay que comprar las palabras y tragárselas para poderlas pronunciar. La gran fábrica de las palabras trabaja noche y día. Las palabras que salen de sus máquinas son tan diversas como el mismo lenguaje. Existen palabras que cuestan más caras que otras, y no se dicen a menudo, excepto si eres muy rico. En el país de la gran fábrica, hablar es caro. Los que no tienen dinero a veces rebuscan en los cubos de la basura, pero las palabras que se han tirado no son muy interesantes. Hay muchas, cagarrutas de cabra y huesos de conejo. En primavera, las palabras pueden comprarse en las rebajas. Se puede conseguir un lote de palabras a buen precio, pero casi siempre estas palabras no sirven para gran cosa. ¿Qué hacer con un ventrílocuo y filodendros? A veces se encuentran algunas palabras en el aire. Es entonces cuando los niños se precipitan para atraparlas con sus cazamariposas. Se sienten muy orgullosos de poder decir algunas palabras a sus padres por la noche durante la cena. Hoy, Bruno ha cazado 3 palabras con su red. No las dirá esta noche, pues quiere guardarlas para alguien especial. Mañana es el cumpleaños de Andrea. Bruno está enamorado. Le habría gustado decirle te quiero, pero no tiene bastante dinero en su hucha. Así que le regalará las palabras que se ha encontrado: cereza, polvo, silla. Andrea vive en la calle de al lado. Bruno llama a su puerta y no le dice «Buenos días, ¿qué tal estás?», porque no tiene esas palabras guardadas. En su lugar, sonríe. Andrea lleva un vestido de color rojo cereza. Ella sonríe también. Detrás de ella, Bruno ve a Óscar. Óscar es su mayor enemigo. Sus padres son muy ricos, pero no es por eso que Bruno lo detesta. Óscar no sonríe. Él habla a Andrea. «Te quiero con todo mi corazón, Andrea mía. Más adelante, lo sé, nosotros nos casaremos». «Esto cuesta una fortuna», piensa Bruno. Andrea sigue sonriendo, pero Bruno no sabe a quién. En los ojos de Óscar hay mucha seguridad. «Mis palabras son escasas», piensa Bruno. Respira profundamente y solo piensa en todo el amor que alberga en su corazón. Después pronuncia las palabras atrapadas con su red. Las palabras vuelan hacia Andrea, son como piedras preciosas. Cereza, polvo, silla. Andrea ya no sonríe, lo mira. Parece que no tenga ninguna palabra más para decir. Entonces se le acerca despacito y le deposita un dulce beso en la nariz de Bruno. A Bruno solo le queda una palabra. Se la encontró hace tiempo en un cubo de basura entre centenares de cagarrutas de cabra y huesos de conejo. Esa palabra le gusta mucho. La había guardado para un gran día. Y finalmente el gran día ha llegado. Y fijando la mirada en los ojos de Andrea, le dice: ¡Más! Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Si queréis, podéis suscribiros a mi canal y darle a la campanita para saber cuando publico más cuentos. Hasta la próxima. Chao.